Hola Virgo, bienvenidísimo al Elías Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo entonces tu lectura y es bien especial. Vamos a estar viendo la energía, el dinero, el trabajo, el amor. Y te invitamos a suscribirte abajo a la derecha para que siempre recibas nuestros mensajes y porque al vernos apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, gracias de antemano por ello. Hoy el arcángel Ariel te dice lo siguiente: confía en tus decisiones financieras, no seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. ¡Wow! Mira que es un mensaje bien bonito y bien importante. Y te dice que tengas confianza en lo que tú sabes hacer y que entre más siembras, más vas a cosechar. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: más entrego y más recibo, ¿ok? Porque cuando tú comienzas a decretar y a escribir todas estas cosas, de verdad que situaciones maravillosas comienzan a sucederte, ¿sí? Estos son como ejercicios, como ir al gimnasio cada día. Por eso es importante hacerlos siempre y que los escribas y que los decretes. También puedes escribir hecho está para apropiarte de esta promesa, ¿sí? Entonces te están diciendo: no tengas miedo, no seas como tan precavido con tus finanzas. Vas a ver que todo va a salir bien y que todo lo bueno que siembres, pues lo vas a poder cosechar. Vamos a ver qué más te quieren decir respecto a tu energía. Recuerda que la lectura es general. Toma lo que vaya contigo, lo que no es para ti, suéltalo, seguro será para alguien más. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario está mi descripción, está mi contacto, perdón. Fíjate que esta carta nos habla acerca de hacer catarsis y decir ciertas cosas que tenemos pendientes por decir. Yo no sé qué es lo que te tengas guardado, pero veo que hay un bloqueo muy importante en ese quinto chakra. Sí, ese que se sitúa, como por decirlo de manera cotidiana, en la garganta. Y veo que muchos de ustedes tienen muchísimas cosas guardadas, reprimidas. Por eso es que has estado presentando dolores de garganta en estos días, tos. Recuerda que siempre esta parte física o corporal es básicamente un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra parte emocional y espiritual. Entonces, si has estado con muchos dolores de garganta en estos días, a hacer catarsis, a decir lo que tenemos que decir, obviamente desde el respeto, con mucha sabiduría e inteligencia. Y si no tienes cómo expresarle esas cosas a la persona, haz un ejercicio de visualización y de escritura. Lo importante es que lo saques, que lo exteriorices, porque si algo te está bloqueando la energía y te está enfermando, es precisamente esto, ¿ok? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Pasamos a la economía. Recuerda irte suscribiendo ahí abajito a la derecha. Y números de la suerte para ti estos días: el 57, el 42 y el número 11, que es un número maestro, un número que nos hace el llamado a escuchar a nuestros guías espirituales. Son números que puedes utilizar tanto en juegos de azar como en buscando los códigos sagrados, lo que representen, ¿ok? Situación actual de algunos de ustedes. Veo que algunos sienten como si les tocara todo, ¿sí? Dices: a mí me toca todas las responsabilidades. Puede ser que tú estés pensando que te toca cargar con todo en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu situación como padres, como pareja o en tu trabajo. Entonces fíjate que
te estás cansando. De repente esto sea lo que me estén diciendo que tienes que manifestar y exteriorizar, pero o con tus hermanos, digamos al cuidado de tus padres. Bueno, el hecho es que yo siento que tú estás como muy recargado. Tú sientes que sí, tus fuerzas, te sientes agotado. No sé si alguna vez has leído acerca del síndrome del cuidador, pero mereces un descanso y mereces delegar, distribuir responsabilidades. No te tienes que cargar con todo. Veo que ustedes sienten como si esta situación los hubiese llevado a la ruina literal, a la ruina emocional. Incluso sienten que económicamente les ha afectado mucho. Sí, les ha afectado en sobremanera el hacerse responsables de todo, pero es algo de lo cual se van a poder sobreponer. Tienen que hablar. Para todos los que les está llegando este mensaje, que se sienten así, que todo es responsabilidad de ustedes, tienen que hablar y van a ver cómo se van a poder sobreponer de esta situación que se ha convertido en un factor desgastante, ¿ok? Entonces, a hablar, a exteriorizar, a manifestar. Vamos a ver qué nos quieren decir para la parte sentimental. Y recuerden que este mensaje es general y que si quieren algo donde separemos solteros y conexiones, está el especial amor, que el link está en el primer comentario. Fíjate que acá te dice recárgate de tu poder. No, es que sí, yo te siento muy cansado, te siento muy agotada. Si no es el dinero, es el amor, pero siento que muchos están aquí como a borde de tirar la toalla. Sus guías les dicen, no señor, así no son las cosas. Te tenemos aquí con un propósito y tú decidiste venir a esta lección, a esta escuela, y lo vas a poder hacer. Fíjate que nos sale la carta del colgado. Y esta es una carta de abandono, de arrepentimiento, de apatía. Veo una persona que o te dejó botado en medio de una relación o actuaba con apatía. Si esta persona se comportaba como odioso, como harta, como displicente, y como a ti ya se te está llenando la copa o se te llenó o la cosa ya terminó, porque este es un arcano con número 12 que significa un cierre de un ciclo, pues para algunas personas ya es tarde. Entonces sí veo que has vivido esta situación y que parte como de esa fatiga emocional que tienes es debido a la actitud de esta persona de acá, ¿sí? Alguien que no valoraba tus esfuerzos y alguien que esperaba que tú también hicieras todo en la relación. No solamente como pareja, quizá también como padre, como madre. Entonces veo que esta persona en este momento pues comienza un proceso de madurez y de reflexión alrededor de sus sentimientos. El 10 de espadas vuelve y me ratifica. Fíjate. Tú tienes que hacer una pausa. Si estás en una relación con esta persona, necesitas hacer una pausa para poder como cuestionarte si realmente vale la pena seguir así. Yo te veo queriendo, muy lastimada, muy herida y queriendo huir de esta situación. Si sientes que ya no puedes más, si sientes que ya esto es algo intolerable o invivible, pues aléjate de allí. Sería el mejor consejo respecto a esta persona. Fíjate que el punto es que tú puedes ser una emperatriz o una suma sacerdotisa, pero esta persona es un paje de pentáculos. Entonces fíjate que es alguien que se actúa como con mucha inmadurez. Los pajes siempre son adolescentes, son personas jóvenes de alma y de espíritu. Entonces puede ser una persona que no esté a tu mismo nivel emocional, y yo a ti ya te siento muy cansado como para tener que criar a un adolescente emocional o espiritual. Sí, entonces yo pienso que
Si tú quieres regresar con esta persona, deja que viva este proceso de reflexión y de arrepentimiento. Si tú estás viviendo esta situación, aléjate, toma distancia para que esta persona valore. Pero por ahora siento que necesitas volver a ti, sanarte a ti, decir lo que tienes que decir, sacarte todo eso que llevas dentro y enfocarte más en ti que en esta relación, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice los maestros ascendidos y de qué signos y qué letra podría ser la persona de la que estamos hablando, de este adolescente o esta adolescente emocional y espiritual. Recuerda al finalizar quedarte con nuestra limpieza energética que te ayudará. La maestra Diana de la intención enfocada te dice: piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta y espera el mejor resultado posible. Voy a empezarles a subir videos para que aprendan a manifestar la vida que quieren y no estos caos. Bueno, signos que podría ser Aries, Libra, Leo, Acuario o Cáncer. Y esta persona puede tener en su nombre o apellido una Q, una C, una O. Esta ya salió, la C ya salió. Una M o una D. Esta letra puede estar al inicio, al final del nombre o el apellido, de la forma como le dicen, o en el medio también. Recuerda que ya vamos a iniciar tu limpieza y suscribirte, y al finalizar complementa tu lectura escuchando tu ascendente, y si no lo sabes, escucha Capricornio. Ya iniciamos con tu limpieza. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.